Lunes 8 de junio y esta vez les tenemos un episodio un poquito diferente porque vamos a comenzar hablando sobre qué sucedió la semana pasada, el día viernes, que se cayó un poquito la bolsa, aunque en lo que va del año las bolsas siguen en espectaculares niveles. Aquí lo diferente de este episodio es que vamos a hablar un poquito sobre el Mundial, vamos a hablar un poquito sobre la historia del Mundial, cómo ingresa dinero la FIFA, ahí sus estados financieros están en internet, ahí los analizamos un poquito. Sofía nos trajo cómo funciona la subasta de derechos televisivos a nivel mundial. También hablamos sobre si existe crecimiento o no a mediano y largo plazo de los países cuando son hosts del Mundial, el incremento de los precios de los boletos a lo largo de la historia y también un análisis sobre la correlación del PIB de los países y el ranking de la FIFA. O sea, es decir, entre más ricos los países, mayores posibilidades tienen de ganar el Mundial, sí o no. Entonces, acompáñenos a este episodio, recomiéndanos con sus amiguitos, déjenos comentarios en Spotify y en YouTube, suscríbanse al canal de YouTube y déjenos 5 estrellas en Spotify, que disfruten mucho de este episodio futbolero antes del comienzo del Mundial. Saludos. El CFA es una de las certificaciones más valoradas a nivel mundial en el mundo de las finanzas, así que si eres un estudiante o trabajas en el mundo laboral financiero y quieres hacer esta certificación, Sofía y yo te recomendamos muchísimo Bademia. Es una escuela de finanzas. Sofía y yo, cuando estudiamos para el CFA nivel 1, tomamos sus cursos y definitivamente nos ayudaron muchísimo. Si tienes ganas de estudiar esta certificación del CFA, te recomendamos ampliamente visitar su página y ponerte en contacto con ellos, bademia.com.mx. Y comenzamos este episodio también casi con el comienzo del Mundial. Sofía, ¿tú ya estás lista para el Mundial? La neta ya, después Ya. de que ayer vimos la película de México 86, Está buena, tuve ¿eh? sentimientos encontrados, pero como que empiezo a sentir un poco de lubricante que llega a traer el Mundial, de emocionarnos un poquito sobre lo que va a pasar en las canchas y en nuestras ciudades. Sí, está buena. Ayer vimos, bueno, sí, no, es una película. Se supone que está basada en hechos reales de cómo se trajeron el Mundial en el 86. Y está muy simpática, tiene buen humor, pero también te da un muy buen insight de el poder que tenía Televisa en ese momento, ¿no? O sea, el poder político, no solamente televisivo. Y pues está contada con mucho humor, vale mucho la pena verla. Sí. ¿Tú crees Sí, yo creo que que vale la pena y una, te ríes, dos, pues Diego Luna es crack. Y aunque el personaje que hace Diego Luna, que se llama Martín, no es como que es algún personaje histórico y nomás le hicieron su update. Más bien hicieron como un personaje que viniera de toda la coyuntura de ese momento. Y yo creo que lo que te dice son muchas cosas negativas en el sentido de la corrupción de México, si ha cambiado o no ha cambiado. Yo me quedé con la duda de si estas películas están chidas, como que luego se vuelve una costumbre decir, ah, bueno, pues es que el mexicano desde siempre hemos sido corruptos, siempre hemos buscado la hazaña. No sé si eso está padre, que te incentiva como a pensar eso, como a normalizar la corrupción. Eso no se me hace padre, aunque de alguna manera sí tiene un castigo, ¿no? O sea, al final, aquí ya andamos haciendo mucho spoiler, pero al final sí tiene de alguna manera una consecuencia la corrupción. Entonces creo que con eso lo Ujú. trataron de balancear un poquito. Pero creo que me siento cada vez más cercana a lo que van a suceder estas próximas semanas. Ya se siente mucha gente en Guadalajara. El fin de semana nosotros vivimos en Zapopan y el centro de Zapopan lo decoraron muy bonito. No hay un fan fest, pero como que han tratado de integrar a la comunidad del fútbol, tanto locales e internacionales, para nuestras calles, quieras o no, se ven las plantitas más regadas, más bonitas. Así que pues es lo que hay. Aquí decimos que no somos futboleros o futbolistas, pero pues ya que nos toca vivirlo, pues hay que ver Sí. cómo lo gozamos y cómo lo entendemos. Sí, pues teníamos justo por ese episodio, digo, yo investigué varias cosas del fútbol, yo no me gusta el fútbol, no, o sea, no lo sigo, o digo, obviamente el jueves lo voy a ver, la inauguración, me voy a echar unas chelas, obviamente, pero no sigo el fútbol, pero las cosas que investigué estuvieron buenas. Sofía también trae un par de cositas que investigó sobre el fútbol, pero bueno, antes de pasar a este como, sí, especial de cifras, pues obviamente sucedió algo la semana pasada que creo que vale la pena tocar y fue la caída de las bolsas antes de pasar a estos temitas que investigamos sobre el mundial como Sofía. Sí, pues un poquito de update de mercados para que no se nos vaya el hilo que llevábamos varias semanas, pues muy contentos, de mucha racha de subida. Y la semana pasada fue la primera semana después de 9 semanas que cayó la bolsa, perdieron su racha positiva. Y como que me gusta darles esta explicación porque
como que a veces no hace sentido los datos económicos con lo que pasa en el mercado, ¿no? Entonces, creo que nuevamente empezaron a llegar como ciertas sospechas de, oye, el mercado está caro. Sí, en marzo y abril vimos una caída importante del mercado, que desde ahí viene una importante recuperación. Sin embargo, en estos meses que era la guerra, la inflación, lo que va a generar la inflación, las tensiones geopolíticas, toda esa incertidumbre, pues hizo que la bolsa cayera en esos meses bastantito. Ujú. Y después inició un apetito y un optimismo bastante fuerte, especialmente por los reportes trimestrales que empezaban a transmitir toda la inversión que está habiendo en CAPEX para la inteligencia artificial, Ujú. los resultados de las empresas que el 82% tuvieron datos positivos. Entonces, como que venían muchos datos optimistas desde la parte corporativa y adicional, la verdad es que los datos económicos y macroeconómicos, especialmente Estados Unidos, que sabemos que es quien concentra la mayor cantidad de capital en la bolsa, también fueron buenos. Vimos el crecimiento del PIB bueno, y la semana pasada salió el dato del empleo. Y el dato del empleo, lo que nos dijo en resumen es, el empleo está sólido en Estados Unidos, la tasa de desempleo es del 4.3, que es una tasa que podríamos decir que estamos en pleno empleo. Esto quiere decir que prácticamente todas las personas que están buscando trabajo encuentran trabajo. Esto nos dice que el dinamismo de la economía está bien. Y a pesar de eso, por más que el dato fue buenísimo, las bolsas se cayeron así el viernes, 10% las de semiconductores, que eran las que llevaban mayor rally, Sí, y sí. es porque ya está como en, no creo que llegamos al máximo del máximo donde ya no va a topar y es el techo del mercado. Sin embargo, como que volvimos a llegar a un nivel en donde los inversionistas ya se empiezan a sentir no tan cómodos con las valuaciones. También algo que estuvo agregando pues mucho valor y mucho optimismo y apetito fue la salida de bolsa, que bueno, pues ya vimos que SpaceX va a salir a $135 en las próximas semanas, y también va a salir OpenAI, y también va a salir Anthropic. Entonces, estas valuaciones tan grandes de empresas privadas que muchas personas han querido ser parte y socio, que se conviertan en empresas públicas, pues también está generando mucha euforia de entrar al mercado. Y lo que pasó es, ok, hay pleno empleo, Estados Unidos va bien, dinamismo, economía jalando, pero la inflación, que yo les decía que sigue siendo el elefante del cuarto, ¿esto qué quiere decir? Que haz de cuenta que nadie lo ve, pero ahí está muy presente. Entonces, Ujú. no habíamos querido ver la inflación porque se ha subido muchísimo el gasto de logística, obviamente derivado de la guerra de Irán. Y como que ahí estaba, ahí estaba, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, y todo el mundo cegado y como más enfocado en todas las cosas buenas y positivas que estaban pasando, pero ya hay señales, muchas señales de que no puede, o sea, que posiblemente no bajan las tasas de interés en Estados Unidos y Claro, que posiblemente hay una subida de tasas de interés con un 40% de probabilidad para el último trimestre del año. claro. ¿Esto qué quiere decir? Que el dinero se vuelve más caro. Y sabemos que especialmente la economía de Estados Unidos está basada en el crédito. Entonces, cualquier movimiento de la tasa causa muchísimo movimiento en las inversiones. Entonces, esto hizo que el dólar subiera de valor. ¿Por qué? Porque la tasa, digamos, del CETE gringo te está pagando alrededor del 4.50. Entonces, los inversionistas dicen, oye, pues el dólar normalmente me pagaba cero, ¿no? Esto ya podemos hablar de hace 6 años, normalmente el dólar te pagaba 0% de intereses. Entonces, por eso preferías muchas veces apostarle y meterte a la renta variable, ser socio de empresas, que por más que tuvieras más volatilidad, pues podrías hacer un crecimiento de tu capital más importante. Entonces, ahorita las personas dicen, oye, ya está caro, ya me siento un poco con valuaciones incómodas y topadas. Entonces, mejor me regreso a la renta fija que me va a estar pagando un 4,5%, que es una buena tasa, y me salgo un poco del riesgo o lo disminuyo. Entonces, hay mucha rotación de cambiarte de activos variables a activos fijos. Y también lo vimos muchísimo en las criptos, que llegó a tocar niveles de $58,000. ¿Por qué? Porque grandes empresas o los que eran los grandes holdeadores de cripto también están, no sé si le están viendo menos futuro, a mí ya me está dando esa sensación, pero hasta los founders de Ethereum y de grandes proyectos de criptomoneda están diciendo, oye, pues ya sabes qué, me salgo y me voy a activos más convencionales.
Entonces, pues todos estos movimientos, a mí me gusta como dar la explicación de que el centro de todo lo que pasa en la bolsa, en las divisas, es la tasa de interés. Y lo hemos visto muy claro con Japón, cuando Japón por algo pasa algún movimiento importante en su ciclo de economía monetaria, se mueve todo el mundo. ¿Y por qué es? Porque Japón normalmente, como tiene tasas bajas, muchas personas sacan créditos en yenes y les va a costar poco el interés, que cuando por algo suben las tasas de interés en Japón, pues eso hace que se mueva todo el mercado porque la gente dice, oye, yo tenía un costo cero. Bueno, no costo cero porque al final siempre tienes el riesgo del riesgo cambiario, de qué pasa si sube el yen o baja el yen, en qué lado estoy de la moneda y me va a jugar a favor o me va a jugar en contra. Entonces, cuando hay un movimiento brusco en algún valor de una divisa, pues ahí se te puede desconchinflar tu ecuación. Pero normalmente tú pides dinero prestado en un lugar barato y con ese dinero prestado barato te vas a invertir a un lugar que te pague más. Entonces, por eso México, de alguna manera, pasó lo del superpeso, porque aquí estábamos pagando una tasa muy alta, lo que traía muchos flujos internacionales por esa tasa. Entonces, en resumen, la tasa de interés de los bancos centrales, pero especialmente la de Estados Unidos, es foco central para cómo se mueve el flujo de dinero y de capitales alrededor del mundo, y que haya una subida de tasa de interés, un famoso yield, que te paguen una mayor tasa y haya un mayor yield, hace que las personas, los inversionistas, las casas de bolsa, se sientan más cómodos con que tus dólares te paguen más o estén, como les dicen comúnmente, sudando más. Eso quiere decir que te está pagando pues, algo interesante y te quedas ahí en vez de meterte al riesgo, y por eso hubo como un switch de irte del riesgo al no riesgo. Sí, justo. Como que con tanta buena noticia de empresas y de furor de empresas que van a salir a la bolsa y las bolsas y como que nadie, o sea, como que sí sabíamos lo de la inflación, incluso a mí me sorprende que no esté más alta, así como en México, que en Estados Unidos no esté más alta la inflación en las métricas, eh, o sea, en las métricas del gobierno. Y justo aquí les estoy compartiendo una gráfica de cómo se hubiera visto desde el 2020 a abril del 2026 una inflación del 2% anual, que esa prácticamente es la meta que tiene Estados Unidos, o bueno, la meta que tiene la Fed, y cómo se vería si tenemos aquí, bueno, más bien cómo se ve la inflación que se ha tenido, ¿no? Que es prácticamente un 4,1% anualizado en Estados Unidos, pues es muchísima la diferencia. O sea, son prácticamente 13 puntos porcentuales, ¿no? A lo largo de estos 6 años. Es mucha diferencia. Y a mí me sorprende que no sea más. Desde que empezó la guerra en Medio Oriente, con el tema energético, la guerra comercial con China, los aranceles que impuso Trump a varios países, a mí me sorprende que la inflación que publica el gobierno no sea más, porque yo sí creo que los gringos están viviendo una inflación mucho más alta. Entonces, pues creo que está bien. O sea, creo que está bien que se haya dado un ajuste en las bolsas. Y a ver, fue bien menor, ¿eh? Luego me cuesta trabajo compartir malas noticias porque luego me llegan mis clientes por fuera de que, oye, vi tu video, cayeron las bolsas 1000%, bueno, no 1000%, pero 10% y nosotros teníamos acciones de chips. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Y es como, a ver, sí, cayó 10%, pero llevaba una subida de Sí. 70%. Entonces, sí le quitó un copete de la subida que traíamos, Sí, sí. pero también no ha sido grave, ha sido sano, ¿no? Sí, sí, Entonces, justo entenderlo. como la gráfica de aquí. A ver, sí cayó, pues, ¿qué será? O sea, cayó, bueno, es que aquí incluso no sé, Si cayeron alrededor de como el 3% el 4%. viernes, 4% el Nasdaq, por ejemplo, eh, pero si Pero agarras sí, toda la racha de subida, sí, pues pues, son ajustes sanos. claro, son ajustes sanos y va pues 8% la bolsa, todavía no termina un semestre. O sea, si la anualizas te da más del 16%, un añito de 16%, oye, en bolsa. Pero bien, no, pues súper bueno el análisis. Entonces son riesgos de inflación. Oye, ¿y qué dijo el nuevo presidente de la Fed, el Kevin Warsh? Yo por ahí vi que no se le iba a cuadrar tanto a Trump. Bueno, al menos eso dijo en una conferencia. Pues, o sea, Kevin es normalmente más pro de subir tasas que de bajar tasas. Pues la coyuntura se le pone más favorable de A al que suba menos no tasas, sí. bajar las tasas, porque, oye, pues ahí está la inflación, oye, ¿cómo le vamos a hacer? Tiene el pretexto perfecto. Sin embargo, pues próximamente hay una reunión, veamos cuál es su primera decisión de política y qué dice, ¿no? O sea, Y, porque y todavía no ha salido a dar ningún comunicado formal, sí. formal.
¿Y Solo qué dice, dice? no, no estoy de rodillas ante Trump, es lo único que sabemos. ¿Qué dice y cómo lo dice? Porque también el cómo lo dicen tiene muchísima influencia en cómo reaccionan los mercados, ¿no? O sea, no es lo Claro, mismo que diga, precaución, vamos a subir las tasas a, pues vamos viendo a ver cómo evoluciona el mercado, porque no descarto una subida de tasa. O sea, igual y es el mismo mensaje, abstractamente, pero los mercados ahora sí que reaccionan de formas muy diferentes a no solamente que se comunica, sino también cómo se comunica y pues, en las conferencias de prensa que dan los presidentes de la Fed. 100%. O sea, ese tono de preocupación o no preocupación, eso es lo que realmente mueve al mercado, porque acuérdense que los mercados se mueven más por expectativas a cuando ya pasó la noticia. Entonces, el pre a que se tome la decisión es el que marca más, a menos que sea una sorpresota cuando se toma la decisión y todo el mundo decía, se mantienen las tasas y llega la decisión y pasa algo contrario a lo que el mercado venía masticando, ahí ya puede haber un movimiento importante. Ujú. Pero todo el mercado va pre a que pase el resultado del reporte trimestral, pre al que salga el dato del empleo. Entonces, pues sí se van a estar moviendo las cosas y ahorita todo parece que no hay un 100% de probabilidad de que a final de año se suban las tasas, pero se está subiendo cada vez más esa posibilidad. Pues sí, importante saberlo. Eh, Vamos viendo cómo evoluciona, sobre todo con Kevin Walsh. Creo que es importantísimo. Pero, pues bueno, ahora sí, pongámonos nuestra ticha de la selección mexicana, Sofía. Hagamos del fútbol un poquito más interesante en temas de datos y métricas, no solamente de goles. Yo traigo cosas bien chidas, ¿eh? A ver, pues empecemos. La verdad es que me gustó investigar. A mí Como también. que siempre he dicho, yo no soy muy futbolera, no soy muy de fútbol. Sin embargo, ya cuando lo ves desde una perspectiva de política, de Ajá, negocio, ajá. de consumidor y de estrategia de marketing, dices, wow, o Sí, sea, esto se tiene que platicar y se tiene que comentar. sí, sí, Entonces, yéndonos un poco a la historia, a ver, el Mundial no nació de manera espontánea. Nació porque ya los Juegos Olímpicos se venían haciendo cada 4 años y justo en 1924 y 1928, Uruguay, que Uruguay, a mí me sorprende Uruguay, de verdad siempre que conozco un uruguayo, pues al final es un país de este tamaño, con bien poquitos habitantes, pero tienen muchísimo talento en varias cosas, en la economía, en el fútbol, o sea, son pocos, pero de verdad muy bien desarrollados. Total, en estos 2 Juegos Olímpicos se llevaron la medalla de oro en el fútbol. Entonces, como que ahí se puso como idea y como proyecto, hagamos un evento independiente al de las Olimpiadas en donde solo sea de fútbol. Entonces, en 1930 es el primer ejercicio y se eligió Uruguay de sede porque pues eran los campeones y además iban a celebrar su centenario de su constitución. Y se hizo ahí y eran 3 equipos, 18 partidos y muchos países no pudieron venir porque eran semanas de barco para llegar a Uruguay. Entonces muchos europeos se quedan fuera, no participan en este evento. Sin embargo, creo que hubo un partido, no sé si fue la final, que fue así como 2 países latinoamericanos que empiezan a marcar como estos piques importantes y ahí empezó a ganar un poco de relevancia. Entonces inicia la FIFA, que la FIFA es una asociación sin fines de lucro, voy a poner ultra comillas a esto, sí, eso te iba a decir. que la verdad es que opera como un monopolio comercial. Claro. Igual y más adelante pasamos un poco a la estrategia de la FIFA, Ujú. pero inicia en Suiza diciendo, oye, pues vamos a hacer esto para promover el deporte, no vamos a ganar dinero. Y poco a poco, como han visto oportunidad Es como pues, de OpenAI. ganar mucha lana, pues han buscado, aunque al final quede una suma cero, porque en las empresas sin fines de lucro, bueno, no en las empresas, en las asociaciones sin fines de lucro, tiene que ser una suma cero. ¿Y a qué me refiero con una suma cero? Que tú tienes tus ingresos y luego tienes tus gastos. Entonces, tus gastos van a ser, por ejemplo, en este mundial, los premios que van a pagarle a los equipos y luego las aportaciones que le hacen a las sedes para que suceda. Y luego a todos los afiliados, que creo que son como 211, Sí, les tienen que dan 8 repartir algo. millones de dólares para que puedan
Mejorar pues, infraestructura participar, mejorar futbolística. Sí. infraestructura en sus países. Entonces, al final, en teoría, se tienen que quedar con 0 pesos porque es como, oye, nosotros no ganamos dinero, pero tienen así como ciertas comillas y ciertos paréntesis porque tienen una cuenta gigante de miles de millones de dólares que dicen, no, es que nosotros necesitamos estas reservas porque si mañana hay una pandemia, si mañana pasa algo relevante, pues tenemos que tener guardado el dinero porque nosotros tenemos eventos importantes cada 4 años, entonces si por algo nos sucede, pues tenemos que hacerle frente a nuestros compromisos. Yo, Y también son los mejores sueldos del mundo mundial o están dentro de los mejores sueldos del no, mundo mundial, eso no lo vi, no lo así vi, no lo como vi. de jeques, por ejemplo, se dice, o sea, como no es una empresa pública, es difícil encontrar como el dato certero de cuántos ingresos perfectos tiene la FIFA y cómo No, son sus yo sí gastos. lo encontré. Yo encontré sus estados financieros. Están publicados en internet. Ah, pues ahorita nos vamos a eso. Yo como Sí. que vi varias fuentes y había así como un rango de confusión No, y yo me metí a picarle adentro de la página de internet, reports, income statements, balance sheet, o sea, lo tienen todo publicado. Digo, bastante, con poco detalle. O sea, yo no pude ver exacto, eso de a los eso iba. sueldos. O sea, por Tiene poco ejemplo, se detalle. dice que el salario base del presidente de la FIFA supera los 3.6 millones de dólares anuales, más los bonos, que los bonos son, pues, tener avión privado, quedarte en un hospitality pasado de lanza, viáticos de lujo, gastos Sí. adicionales de representación, o sea, como que sale el sueldo, pero todos los otros adicionales que sabemos que suceden, pues no vienen. Pero la verdad es que se me hizo muy interesante. Igual ahorita lo comparamos con los estados financieros que tuviste, Ujú. pero entender que por más que yo decía, y qué carísimos están los boletos, tener la realidad de que los boletos les representan aproximadamente el 15% de sus ingresos Mm, y ahorita ha subido, ¿no? O sea, porque antes les representaban como el 10% el boletaje sí. y ahorita que los boletos han subido un poco, bueno, no un poco, un muchísimo, les empiezan a representar más. Pero lo que realmente mueve los ingresos de la FIFA, que no se habían dado cuenta, pero como conforme fue pasando la tecnología, que creo que también es algo interesante, de que ahí vimos cómo antes era primero en la radio, luego empiezan a ser televisados, en el de 1970 se vio por primera vez un partido televisado a color y qué ha pasado con el balón de fútbol. O sea, son muchas cosas de tecnología que suben, pero lo más importante de ingresos, que aproximadamente es el 45% de los ingresos, son los derechos de televisión y de medios. Sí, Los patrocinios son como el 25 o 30% y luego ya lo restante es el boletaje. sí, antes de que sigas, te comparto aquí los income statements. A ver, nada más están publicados en internet. Esta es de la página Inside FIFA Official Documents. Aquí están las fuentes para que quien lo quiera ver. Yo vi que ellos pues prácticamente toman sus periodos como de 4 años, o sea, obviamente 2026, 25, 24, 23, ¿no? O sea, es como el periodo 23-26, porque los 3 años premundial, pues obviamente operan en pérdida y ya cuando es el mundial ahí es cuando se recuperan, ¿no? Por ejemplo, en el 2025, aquí sí vemos, en el 2025 vendieron 2.6 mil millones de dólares y ahí lo que dices, pues aproximadamente el 40% viene de revenue from television broadcasting rights, o sea, de derechos televisivos. Más importante, y que esto me lo anoté en mis notas, si te metes a cómo está estructurado la venta de derechos televisivos, a ver, deja que se cargue, eso sí está lentísima su página. Casi el 80% del ingreso es del continente americano. Está cañón. ¿Y, Fíjate, y viste cómo aquí está. es que puedes entrar a esta subasta o a ser el ganador de tener los ¿De derechos? los derechos televisivos? No, pero fíjate, o sea, fueron aproximadamente 33,000, bueno, aquí, no sé, total revenue, ¿no? Pues sí, porque todo está en thousand dólares, ¿no? Aquí, entonces, si te fijas, South and Central America, 11,000, North American de Caribbean, 15,000. Entonces, si tú sumas los dos, son aproximadamente 27 de 33. Europa solamente 436 y Asia y América, perdón, Asia No, y y África del Norte. Asia y África del Norte, 5,200. Entonces, aproximadamente el 80% de la venta de derechos televisivos
viene de Norteamérica y Sudamérica y Caribe, o sea, del continente americano, lo cual, eh, pues creo que me hace sentido porque creo que somos, pues creo que posiblemente el continente más ignorante del mundo, ¿no? Sí, yo no sé si venga por ahí, yo más bien lo vería como, o sea, entendiéndolo, es un tema de fichas de política y geopolítica, ¿no? Y aquí, ¿por qué creo eso? Prácticamente no hay nada demostrado que el tener un mundial vas a tener ganancias en tu país, ¿no? O sea, que ha sido como la duda de, oye, ahora que México va a ser sede, que bueno, es la primera vez que se reparte el mundial en 3 sedes, pero históricamente hay varios estudios en los que puedes ver, oye, ¿fue bueno traer unas Olimpiadas al país sede, sí o no? ¿Fue bueno llevar el mundial a un país sede, sí o no? Y la realidad es que no hay algo que digas, oye, es que hacer un mundial te va a traer todos estos No. beneficios, desde derrama económica hasta marca. O sea, Ujú, como que no puedes medir todo en un solo periodo de un mes, porque por más que en ese mes el consumo interno va a subir mucho, ujú. pues vienes desde años atrás haciendo infraestructura, haciendo estadios, y lo que sí puede ayudarte en el futuro, después de que se acaban los partidos y el torneo, es la marca que dejas, la marca que deja México o el país que vayas, que fue sede o que va a ser sede, en las personas, como el tratar de vender a tu país dentro de este mundial para largo plazo. Entonces, Pero ¿por qué al crees día de hoy, que, o sea, ¿por ajá, qué crees que eso influye en que el 80% de la venta de derechos televisivos sea en el continente americano? o sea, creo que es porque se quiere posicionar a Estados Unidos como un mejor país. O sea, ¿qué hizo, por ejemplo, si te vas un poco atrás a cómo han llegado las nuevas sedes, o sea, cuando Ujú. Japón llegó a ser sede, cuando por primera vez África fue sede, es porque están queriendo atraer a personas a que conozcan a su país, a hacer marca país, y creo que eso es lo que está buscando hacer Estados Unidos, ¿no? Y ahora en la película del 86, un poquito de contexto, iba a ser la sede Colombia, y Colombia empieza a tener un tema de narcotráfico, violencia bastante fuerte, y le dicen, oye, bye, la sede no vas a ser tú, y vamos a ver quién va a ser la sede, ¿no? Entonces, al final hay una mesa redonda donde hay muchos participantes levantando la mano y que quieren ser sede, y finalmente creo que es un tema de tu país. Este evento tiene mucho trasfondo político que te interesa que sea, o sea, Estados Unidos yo creo que metió su cuchara para ser sede. ¿Por qué? Porque quiere tener un poco del control de llevar esta no derrama económica, sino etiqueta de somos pues alguien importante y alguien que está moviendo al mundo. Sí, pero a ver, o sea, y justo lo pregunto porque creo que es bien importante en ese análisis que vamos a hablar de fútbol, economía y desarrollo social. ¿Por qué crees que en Sudamérica se vende más que en todo, o sea, en derechos televisivos, que en Europa, Asia y África? Bueno, pues eso sí creo que porque Por nuestra el, cultura va muy enfocada a... sí, ¿no? O sea, creo que como que los gobiernos latinos han invertido mucho en el pan y circo, en este caso el fútbol, porque pues es y eso está muy bien, o sea, lo ponen muy bien en esta película que vimos ayer de México 86, del poder político que tiene Televisa porque maneja el fútbol, ¿sí? Y maneja los derechos televisivos y el negociazo que es. Sí, al Entonces, final vendes la narrativa, es como Hollywood, o sea, ¿cómo ha podido vender tanta historia? Porque está en las pantallas de todo el mundo con una ajá. historia de amor o lo que sea. Acá estás jugando literal con la emoción de los ciudadanos a través de una historia de fútbol y de deporte. Ujú. Entonces, 100% coincido que es una manera de meter cultura, pero más que nada control y una... Y distorsión histórica, ¿no? Como para poder Exacto. hacer lo que quieras. Y, Sí. y un poco para dejar el contexto de cómo funciona el reparto de los derechos de transmisión, una está fragmentado. O sea, no es como que alguien puede llegar, o sea, ni siquiera nadie de Estados Unidos, nadie de ningún país, región, puede llegar a comprar el paquete único global de derechos televisivos. Sino, por eso como se veía en el estado de resultados, es... eh,
Asia, ¿no? Y luego vemos África del Norte, y luego, o sea, como que lo vemos por regiones, y como es una licitación a invitación, entonces llega la FIFA y llega con los grandes jugadores de telecomunicaciones y medios de todas las regiones y le dice, oye, pues mañana empezamos la licitación, manden su oferta, es a sobre cerrado, no es como que hay una subasta de negociación, a sobre cerrado tú dices, yo pago tantos miles de millones por tener el derecho y al mejor postor, tú tienes que poner tu máxima postura porque no sabes, en teoría, comillas, comillas, cuánto Wow. va A a poner el ofrecer otro en su tu sobre y a poner en su sobre. competencia. Ay, yo no sabía que era Entonces es, así. al mejor postor, pon tu máxima oferta. Entonces, Órale. después de eso, pues ya, oye, el mejor postor y el que puso más lana en la mesa fue tal. Y todavía la FIFA, si por ejemplo tú eres una multiplataforma, ¿qué es esto? Que tú puedes tener en plataformas, no sé, Televisa, ¿no? Que Televisa es el que tiene. Puede hacer la distribución a través de su plataforma digital o a través de Televisa tal cual, ¿no? De su canal. Y si por algo hubiera un tercer jugador que también les dijeran, oye, yo también les quiero vender a ellos porque yo de la región soy quien controlo los derechos, tienen que ir a la FIFA y pedirle la autorización y ellos te van a decir, oye, sí, pero solo le puedes vender estos partidos y estos no, y estos, o sea, siempre la FIFA va a tener el control sobre estos derechos a pesar de que tú hayas pagado un sobre lleno de billetes con la mejor oferta. Ah, y otra cosa, la FIFA opera, por ejemplo, ahora en México, opera bajo contrato con exenciones fiscales. O sea, al SAT le dicen, no, no, yo de lo que venda no te voy a pagar impuestos. O sea, por contrato. O sea, ellos, o sea, la FIFA aquí no paga impuestos. Y también yo quería decir que los boletos, o sea, de boletaje este año, más o menos estiman ingresar 3,000 millones de dólares, que pues, prácticamente se va a triplicar contra la ocasión pasada. Y esto porque yo no sabía, pero al parecer este es el mundial con más equipos del mundo. Creo que normalmente eran como 36 y ahora hay 48, una cosa. O sea, Sí, como no, que más metieron bien a han más países, sido, ¿no? o sea, eran 32 equipos, Ah, 64 partidos, ajá. porque estaba muy cómodo que fueran 8 grupos de 4. Ujú, Y ahora ya son 48 equipos y ajá. son 104 partidos. Exacto. Y además de los 104 partidos, pues se van, o sea, prácticamente el 75% de los partidos se van a jugar en Estados Unidos, que yo eso tampoco sabía. O sea, prácticamente el mundial es de Estados Unidos, porque 75% de los partidos se juegan allá, el otro 12,5% se juega en Canadá y el otro 12,5% se juega en México. O sea, en México prácticamente nada más Sí, va a ser la inauguración y ya. somos secundarios, Sí, sí, tanto sí, Canadá como México. totalmente secundarios. Y los estadios allá, porque ya tienen una infraestructura deportiva muy superior a la mexicana, pues ya son los estadios de la NFL. Yo creo que todos son como el Azteca, ¿no? No sé, nunca he ido, pero definitivamente la infraestructura deportiva en Estados Unidos es muy superior a la mexicana. Entonces hay más boletos, hay más partidos, entonces obviamente van a vender más sin pagar impuestos. Sí, 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 sí. y sí se habla de un mundial histórico, una, por lo que dices, o sea, porque nunca había habido pues tantos partidos, por lo tanto, pues te da más minutos de publicidad, más boletos, más chela, más absolutamente todo. Y sí se me hizo raro, la verdad, que cambiaran tanto, bueno, no raro, entiendo el trasfondo lucrativo, pero sí creo que como que esta distorsión de hacerlo tan grande y tan alejado, yo siento un Sí, menor claro. apetito de todas las personas que normalmente son fanáticos y sí se me hace un poco chafa que cada vez, y lo veo no solo en el fútbol, prácticamente en todo, que se hace más exclusivo para las personas que quieran estar en la butaca. Posiblemente, bueno, no posiblemente, ahora todo el mundo tiene acceso a ver el fútbol a través de su celular en su mano, que eso es lo que ha evolucionado la tecnología, y puedes acceder a los fanfest, que los fanfest son estos espacios dedicados para los aficionados fuera del estadio, y puedes acceder a estos espacios que obviamente te van a vender cosas. Y lo malo es que todas estas personas que antes tenían la posibilidad y que yo creo que se armaba como un tejido social en el que en el fútbol de alguna manera no había esta separación de los que tenían más posibilidades económicas con los que tenían menos. Eso creo que se está perdiendo mucho y pues ya se convirtió en algo súper exclusivo en la butaca,
muy inclusivo, pues ahora si eres un equipo no tan bueno, pues ya puedes medio ser parte porque se abrió espacio para nuevos equipos y puedes sentirte inclusivo a través de la pantalla, pero ya no en el estadio. Y estaba viendo un poquito, que por ahí leí una comparativa de cuánto te costaba un boleto de mundial, comparando un poco los mundiales pasados en salarios mínimos, ¿no? Entonces, si nos vamos a México 1986, el perfil de la tribuna o las personas que podían acceder, pues era más popular, era más familiar. O sea, yo he visto fotos de mis tíos, como que toda la bola se iba a ver el fútbol, y ahorita es pregúntale a tus amigos y manda un WhatsApp de que, oigan, tengo boletos que los compré directamente en la FIFA, o sea, precio, nada de reventa ni nada de eso. ¿Cuántos jalan? Pues pocos, porque es mucha lana que tendrías que gastar para ir a ver un mundial, cuando antes pues era una posibilidad para muchas personas y ya se acabó. Entonces, O sea, ¿cuántos salarios mínimos es el promedio ahorita? Antes era 0.4 días de trabajo y tenías un boleto. ¿Punto Y luego, 4 días? 0.4 días. O ¿O sea, 4 medio día de días? trabajo. ¿Medio día de trabajo de y salario mínimo? podías, exacto, de O sea, es salario como si mínimo. ahorita costaran 120 pesos. Exacto. Y luego en el Wow. 94, que fue en Estados Unidos, eran 10 días, ¿no? Entonces se abrió un poquito el perfil a clase media y ya podían ya iban turistas extranjeros a ver el mundial. En Brasil del 2014 eran 18 días y pues bueno, aquí se empieza a hacer un poco también un evento más corporativo en donde ya entran sponsors, entran todos estos patrocinadores a querer comprar boletos para luego invitar como a sus clientes. Y luego Qatar 2022 ya eran 30 días un boleto de salario mínimo. Y ya pues claramente se hace un turismo pues más de lujo, más exclusivo, pero ahora este mundial actual se necesitan alrededor de 75 a 90 días de salario mínimo para El boleto ir a un promedio. partido. Entonces, dejas 3 meses de tu sueldo, digámoslo así, para ir a un partido, pues ya nada que ver con lo que era en 1986. Oye, pero pregunta, ¿esos salarios mínimos son los salarios mínimos del país sede o estamos hablando de salarios mínimos mexicanos? Salarios mínimos mexicanos. Mexicanos. O sea, en Qatar no eran 30 días de salario mínimo catarense, o no sé cómo se diga. Eran 30 salarios mínimos de aquí. O sea, ¿qué costaban? Como 8,000 pesos. Menos en ese entonces. Han de haber sido como 6,000 pesos el boleto promedio. Y ahora 3. O sea, entonces, ¿qué? El boleto promedio ahorita está como en 8 y 6, como en 25,000 pesos. Más o menos como en 18, 20 mil pesos. Wow. Sí, y cosas que ha hecho también la FIFA nuevas, obviamente para ganar más lana. Una es tener a sus FIFA partners, ¿no? Que esos FIFA partners son pues los sponsors que están como de cajón y que no únicamente son parte del mundial. ¿Por qué? Porque adicional al mundial también la FIFA tiene otros eventos, ¿no? Que la gira femenil y no es el único evento. Este es el del que cierran el ciclo de los 4 años y obviamente es el más grande, pero sí tienen otros eventos durante estos 4 años. Y los más grandes son Visa, Hyundai, Qatar Airways, también se metió Saudi Aramco, y estos son los que están como de cajón. Y para que tú seas parte, pues obviamente tienes que dar un lanón. Un guante. Se dice que en Qatar más o menos fueron de 1.800 millones de dólares Wow. y ahorita ya fueron de 2.800 millones de dólares. Wow. Pues es un incremento de 4 años y pues subió 1.000 millones de dólares más. Y solamente puede haber uno por categoría. O sea, Visa es la pasarela de pagos, entonces ya no puede estar Mastercard. Hyundai es el de carros, entonces ya no puede haber otro. Solo hay una aerolínea que es Qatar Airways, entonces solo uno puede ser. Y adicional, otra lana que es importante, viene ya de los patrocinadores locales, ¿no? Entonces, el mundial va a ser en México, Estados Unidos y Canadá. Pues a ver, locales, ¿quién quiere que sea parte de este mundial como sponsors del World Cup? Ya no son los FIFA partners, ¿no? Son más bien como los del momento solo para el mundial. Y otras cosas que ha hecho para ganar más lana la FIFA, que esta se me hace, la verdad, me da coraje. Esta es la que a mí me da más coraje de todas. A ver. Y ha habido mucho tema de la reventa de los boletos. Entonces, como funcionaban los boletos era, bueno, hay un sorteo, que te metes al sorteo y tú dices, oye, quiero estar en este y en este y en este partido.
y pues suerte te toca, porque es un sorteo y suerte no te toca, y van liberando boletos para obviamente hacer mucha demanda, poca oferta y que el precio pues vaya subiendo, pero han habido pues muchas estafas en esta reventa de boletos, entonces dijo la FIFA, ¿saben qué? La reventa la voy a Hacer controlar yo. yo y para que sea oficial, ¿no? Entonces la FIFA ya tiene un canal de reventa y el negocio es, le cobra 15% del boleto al comprador y 15% al vendedor. Entonces gana 30% de las reventas que ellos están haciendo por poner el marketplace y cruzar. Qué gran Cuando, monopolio. o sea, a mí se me hace una locura. Y la primera vez que también hacen esto es precios dinámicos. Y esto es, el ¿Cómo es precio eso? fluctúa según Ah, demanda. O sea, como es como Uber. le hace Uber, como le hace tal cual, Ah, ¿no? wow. Entonces, oye, que para el partido, no me preguntes cuál, pero este está teniendo muchísimo éxito, pues Sube le el vamos a precio. subir el precio y a Ah, los que no le wow. está yendo tan bien, pues igual le bajamos el precio o a ese se queda tablas todo el tiempo. Entonces, están midiendo todo el tiempo la oferta y la demanda, pues Pues sí. claramente para pues, ganarle más dinero. Que se supone que es una organización sin fines de lucro. Ajá, ¿No estará de CEO Sam Altman ahí también? maybe. Para el que no entendió el chiste, Sam Altman es el CEO de OpenAI, que se suponía que iba a ser una empresa sin fines de lucro, solamente como para expandir la evolución humana. Pero obviamente OpenAI con ChatGPT quiere hacer negocio. Les está yendo de la patada, pero quieren hacer negocio. Sí. Oye, buenos datos. Qué porcada lo de la FIFA, ¿eh? Sí, Eh, la verdad sí. Y bueno, aquí en México, volviendo a la pregunta inicial de por qué los países quieren ser sede y se pelean por ser sede, que cada vez hemos visto un poco menos de apetito en querer ser sede, tanto en las Olimpiadas como en el Mundial, pero creo que este Mundial cambió algo, que es por eso que hay 3 sedes y también mayor rentabilidad, y es porque Estados Unidos, como bien decías, pues ya tenía toda esta infraestructura, no fue como en Qatar, ¿no? De que en Qatar no había nada y pónganse a hacer estadios o como porque Brasil. solo hay arena y solo hay tierra. Ujú. Entonces hicieron pues unos estadios espectaculares, comunicaciones, transporte, todo para que llegara esta ola de personas que literal solo llega un mes. Entonces muchas veces pues hay estos elefantes blancos gigantes que se quedan con espacios deportivos que no va a haber otro mundial de esa magnitud pronto. Entonces lo único que hacen es pues perder dinero a los países por mantenimiento o por abandono. Sí, que además Y es luego muchas veces esa infraestructura es construida con deuda, ¿no? O sea, y así, uno de los casos de mucha pérdida de dinero fue en Brasil, que se endeudaron muchísimo para construir estadios y luego el mantenimiento de los estadios de las localidades en donde se construyeron es altísimo, entonces los gobiernos ni siquiera los mantienen bien, porque ni siquiera tienen el dinero, porque son economías pues, como las nuestras, muy corruptas y cero rentables. Entonces, pues están cayendo los estadios y los tienen que mantener en vez de utilizar ese dinero para infraestructura que realmente vale la pena, que son pues escuelas, calles, no sé, agua, carreteras, ¿no? Entonces, pues ese realmente es un problema a mediano y largo plazo. Creo que aquí exacto. en Guadalajara el que más, pues el elefante blanco icónico más grande que tenemos son las villas panamericanas que se construyeron para los panamericanos, se construyeron, el Estado no sé cuántos miles de millones de pesos o bueno, cientos de millones de pesos se gastaron en esa construcción y después pues se quedó ahí abandonado, ¿no? Dinero que se pudo haber utilizado para realmente mejorar la ciudad, no solamente para hacer las vías panamericanas, pero sí. Sí, que bueno, no está abandonado porque están tratando los privados de rescatarlo y hacer un proyecto inmobiliario, pero pues ha sido un tema de poder y claramente de mucho gasto desperdiciado o de presupuesto mal destinado Correcto. por ese proyecto. Y Sí. aquí, o sea, lo que fue bueno de la FIFA y por qué nos vuelve a llegar y por qué México es el único país que ha sido sede 3 veces. Igual y este año es compartida, pero nadie en el mundo, ningún país ha llegado a lo que México ha llegado y se me hace muy interesante. Creo que esta ocasión fue por este bloque, que yo creo que Estados Unidos como que está tratando de hacer marca, de traer, de ganar como pues carrera política y también creo que es como, a ver, estos países ya tienen estadios, ya no necesitamos meterle infraestructura, entonces pues
nuestro rendimiento se hace más alto porque no hay que meterle tanta lana, ¿no? Como se le Exacto. tuvo que meter en Qatar en su momento. Aquí Ujú. de alguna manera sí hubo rehabilitación de los espacios, pasó todo este tema del Estadio Azteca, que ya no es Azteca y ya es bueno, siempre ha sido privado, pero que ya salió público y ya es de Grupo Yamani. Entonces, han habido moves, pero más bien fue como, pues lo vimos en el aeropuerto, ¿no? Echarle una manita de gato y puros parches. De Y, último y en, momento. otro, y en, otros en otros momentos y en otros países, pues ha sido construir desde cero. Entonces, a mí eso sí me gusta, que no va a haber elefantes blancos ni nada. Pero por otro lado, pues sí creo que México, a pesar de ser sede y que seguramente va a tener, que esta es la pregunta del millón, que México podría tener un crecimiento económico, yo creo que es marginal y Sí. especialmente por una demanda interna por el mes o por las 8 semanas que va a haber un poco más de concentración de personas y que seguramente se va a derivar un poco más de turismo y más reservaciones de hoteles y más consumo en restaurantes y todo esto que viene a traer la hospitalidad. Y yo creo que lo que podemos hacer en México es tratar de que la gente se la pase bien Sí. y dejar una buena imagen, ¿no? Que es lo que hemos sido buenos en tratar de que esta hospitalidad, este como amor y carisma mexicano, sea lo que nos destaque en este periodo. Sí. Fíjate que ahí que en tema de pues como crecimiento a mediano y largo plazo, y ahí estaba leyendo que casi todo el capital que entra o se consume en México, fuera de restaurantes y bares, ¿no? Porque la gente come y chupa, todo el tema de hoteles y aerolíneas, que son muchas veces los más beneficiados, pues son fugas de capitales que ni siquiera se quedan en México, ¿no? O sea, todas las cadenas hoteleras grandes, pues obviamente tienen sus ganancias y hacen una repatriación de dinero a las sedes en donde están, ¿no? O sea, ese dinero ni siquiera se queda aquí en México. Entonces, creo que eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Pero bueno, yo traía un pequeño análisis de correlación entre riqueza de un país y que también le puede ir en el mundial. A Y ver. primeramente, sí, está bueno, encontré varios estudios. Eh, checa este. Primero lo quiero comparar con, con las medallas olímpicas, porque ahí la correlación que existe entre qué tan alto es tu GDP, o sea, tu PIB, qué tan alto es tu PIB comparado contra la cantidad de medallas que ha ganado un país, es muy alta la correlación. Fíjate, aquí en esta que te estoy mostrando, China y Estados Unidos son los países que mayor PIB tienen en el mundo y también son los que más medallas han ganado en esta gráfica, son de los últimos cinco, de las últimas cinco Olimpiadas, ¿sí? Y pues obviamente los países más pobres, ¿no? También son los que menos medallas han ganado, lo cual, pues esto a mí me hace muchísimo sentido. ¿Por qué? Pues porque, o sea, si te pones a pensar, pues son, a ver, los países ricos como China y Estados Unidos, pues realmente tienen un financiamiento a la infraestructura deportiva, ¿sí? Dan becas, dan tal, o sea, si tú te quieres dedicar a jugar ping-pong en China o en Estados Unidos, puedes ser ping-pongista profesional y vas a vivir muy bien. Y el gobierno te va a apoyar en tu carrera y después vas a ser el coach de una escuela o algo así, vas a vivir bien. Yo creo que aquí en México, pues no. Entonces, pues claramente mucha gente decide no ser ping-pongista profesional, ¿no? Eh, cosa interesante dentro de esto es que si lo divides per cápita, esa correlación se rompe. Sí. O sea, la correlación, y si te fijas aquí, pues Estados Unidos y China, que tienen pues de los GDPs más grandes, pero aquí ya es per cápita, pues con Estados Unidos sí cuadra, pero con China y muchos no, y la dispersión, ¿no? En esta regresión, pues ya no cuadra la correlación entre riqueza per cápita y cantidad de medallas ganadas. Esto quiere decir que la distribución de riqueza per cápita, ¿no? O sea, puede ser un país muy desigual y entonces ahí ya no funciona esta correlación. O sea, la correlación es solamente cuánta riqueza genera un país, no qué tan bien viven las personas en ese país, ¿no? Más, o sea, prácticamente esa es la conclusión, lo cual me parece muy interesante. Ahora, la correlación, y esto lo estaba comparando contra las Olimpiadas, la correlación cuando hablas de un mundial prácticamente no existe. O bueno, es Ok. menor, o sea, es de 0.436, ¿no? O sea, sí hay cierta correlación, pero no tanta como en las medallas olímpicas, que también me hace mucho sentido
¿Y por qué? Pues porque la barrera de entrada para jugar fútbol y tener jugadores profesionales de fútbol, pues es muy baja, ¿no? O sea, si te pones a pensarlo, eh, pues en Brasil, que son muy buenos, seguramente salen de barrios pobres donde el gobierno invierte en muy poca infraestructura, ¿no? Pues al final pues es una pinche pelota y se tiene que meter en 3 palitos, ¿no? O sea, la pelota y se acabó. Y que los países pueden exportar a sus jugadores para después importarlos durante el mundial. Eso quiere decir que muchas veces toda la educación o entrenamiento que tienen estos jugadores que posteriormente representan a un país en el mundial ni siquiera viene de los del, o sea, como del presupuesto deportivo de los mismos países, ¿no? Claro, no, o sea, creo que sí es un fenómeno Sí. impresionante el fútbol, Ajá. que mueve tanta lana que hasta las mismas universidades están metidas en la cadena de generar talento, o sea, universidades internacionales, y Ujú. luego entran estos jugadores que hay muchísimos que andan buscando talento alrededor del mundo para llevárselos a Exacto. desarrollar a otros países. Ajá. Definitivamente, yo sí creo que si hubiera mayor presupuesto de cualquier país, hablando de México, que es el que tengo más cercano, si hubiera mayor apoyo al deporte, especialmente al fútbol, a los jugadores o en general esta plataforma, pudiéramos ser más buenos, sí, ¿no? No, Que no o sea sea, lo único que importe para que puedas tener una buena trayectoria, también creo. es que sí, pero ese es justo, o sea, eso es justo lo que yo quería poner aquí sobre la mesa. Si la correlación entre PIB y ganar el mundial o el ranking de la FIFA no existe realmente. ¿Por qué? Pues porque tú puedes ser un país con o sea, como Brasil, ¿no? O como Colombia, o ¿cuál dijiste? Uruguay o Paraguay, ya no me acuerdo cuál fue. O sea, que no son Uruguay. países, no son países muy ricos. Argentina, ¿no? Creo que Argentina es el mejor, pues ahora sí que Ejemplo. el mejor ejemplo, ¿no? Pues cero es rico Argentina, pero le va súper bien y lo mismo tienes con ciertos países, creo que africanos y de Europa del Este, no sé, la verdad no sé nada de fútbol, pero esa correlación no existe. En las Olimpiadas sí, los países ricos definitivamente son los que más medallas ganan. Entonces aquí poner sobre la mesa, ¿por qué en México, a pesar de que esa correlación no existe, por qué en México de todos modos no somos buenos en fútbol? Mi conclusión, y esto lo sé por mi amigo Luisa, shout out a Luisa, que se fue a estudiar de director técnico de España, está viviendo su sueño y que lo extraño mucho. La, inf la infraestructura como cultural del fútbol y la corrupción mexicana son lo que no dejan avanzar aquí pues al fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque tú aquí puedes ser un muy buen jugador, pero hay tal corrupción en la Federación Mexicana de Fútbol que es muy difícil que jugadores que pueden llegar a ser muy buenos y que no tienen este compadrazgo, que no tienen altiva adentro, cosas así, es muy difícil que lleguen, a pesar de tener muchísimo más talento que otros, ¿no? Cosa que esta infraestructura en otros países más pobres, pues no se tiene esa corrupción dentro de la infraestructura, ¿no? O sea, México está todo corrupto hasta en el fútbol. Y la otra también es que es tal negocio el fútbol aquí en México que exportar a jugadores buenos es muy caro. O sea, me decía Luisa que, por ejemplo, pues no sé, equipos europeos se ponen a ver la liga colombiana o la liga argentina o la liga de Perú, qué sé yo, y dicen, mira, este jugador está bueno, hay que comprarlo, ¿no? Y entonces, pues importan jugadores, nuestros países los exportan, ¿no? Y ahí producen buenos jugadores, pero en México no. Porque un güey del Pachuca, otra vez echándoles tierra a los de Pachuca, como el episodio pasado con el aeropuerto, pero un güey promedio del Pachuca igual y gana más que un excelente defensa del Arsenal. No sé, estoy diciendo cosas, ¿no? Pero el güey del Pachuca gana más. ¿Por qué? Porque en México es tanto negocio el fútbol que los güeyes ahí dicen, pero ¿por qué voy a gastar tanto por un güey del Pachuca? Entonces no los compran a los jugadores de la Liga Mexicana y eso deteriora también el nivel futbolístico mexicano. Interesante, ¿no? O sea, Sí, y yo creo que también aquí se empiezan a hacer tan divas que es súper difícil que lleguen a otro espacio internacional ajá, y les tengan como la misma justo, afición y exacto, fanatismo. Entonces, pues estas divas como que ya perdieron el piso porque la ajá, misma cultura ajá, de ponerlos como dioses aquí en México hace que lleguen allá y pues no tengan el mismo piso. Y exacto. coincido contigo en que, y eso lo muestra muy bien en esta película, que la riqueza se queda en manos de pocos, ¿no? O sea, Televisa se queda en manos de pocos, eh, los patrocinios, o sea, todo aquí en México, y por eso cuando haces esa convergencia
de ver a México que se ve cuando estás viendo el presupuesto o el PIB de México versus las medallas, cuando es con todo el PIB, se ve de una manera muy distinta. De hecho, nos vemos en el ranking como número 20. Y ya cuando lo haces por PIB, por Per persona, cápita. per cápita, nos vamos a la mitad, ¿no? O sea, Sí, perdemos muchísimo puestos en el ranking y es por la desigualdad exacto. que hay en México tan amplia Ujú. que es lo mismo, la riqueza se queda en manos de pocos, entonces la oportunidad de ser un atleta destacado sin la infraestructura y el apoyo gubernamental, y no únicamente gubernamental, yo veo en muchos otros lugares que hasta hay un apoyo corporativo, que Ujú. muchas empresas les apuestan al talento, que muchas universidades privadas les apuestan al talento, ya sea deportivo o de muchos otros ámbitos. Aquí creo que no existe esa cultura porque creemos que el gobierno nos tiene que solucionar todo y como las empresas no reciben apoyo del gobierno, entonces empieza como todo mal y solo vemos la selección y el caso de éxito en pocas personas que normalmente tuvieron esta buena relación o esta cercanía o esta demagogia de poder ganar. Y como somos un país muy aspiracional, en el sentido de que como si vemos a alguien cercano triunfar, creemos que puede ser fácil y por eso creemos en ese sueño. Y yo creo que eso es lo que tiene a México despierto, de esa afición de querer salir de la zona en donde estás, de tu nivel socioeconómico, de esta capa social. Y el sueño es lo que nos tiene despiertos para vivir un mundial con esta afición, porque es un despertar de posibilidades para el mexicano. Sí y no. O sea, sí, sí tienes razón y no. Hay un gran sector de la población, específicamente los maestros, transportistas y campesinos que quieren que esto no suceda. Y yo lo he comentado ya con un par de personas y puede ser que me vayan a tirar mucho hate, pero a mí me da mucho gusto. Los maestros no, porque los maestros son los de la CENTE que tienen secuestrada la educación en México y que están pidiendo puras babosadas. O sea, que quieren, por ejemplo, que quieren que las pensiones sean como antes, ¿no? Así como las pensiones de nuestros papás, que trabajabas tantos años y ya vivías gratis de por vida. Pues no, eso ya no existe. O sea, se tienen que, o sea, pues la realidad mexicana es otra, ¿no? Y porque ellos sí y todos los otros trabajadores mexicanos no, ¿no? Que no quieren que los estén pues evaluando y que las plazas sean garantizadas una vez que se gradúan de las escuelas Heredables. normales, heredables las plazas. O sea, los maestros sí son una cochinada. Pero, los transportistas y los campesinos, a mí sí me da mucho gusto que se manifiesten y que ojalá hagan un despapalle en el mundial que cause caos, o sea, que al gobierno le dé pena internacional de decir, madres, estos güeyes nos cerraron los aeropuertos, nos cerraron las carreteras, colapsó el país durante 2 días y no pudimos ser la sede mundialística y ya mundialmente nos están viendo como un mal país, porque efectivamente eso somos, ¿sabes? Y se los quiero poner aquí con datos. ¿Qué están, o sea, porque luego dicen, sí, los transportistas y los campesinos están manifestando y están queriendo hablar con el gobierno y esta es la manera en que están aprovechando para tener, pues, como, pues que los vean internacionalmente. Lo de los transportistas es muy fácil. La inseguridad en las carreteras. O sea, están hasta la madre que a cada ratito les roban la mercancía, lo secuestran, les pegan, o sea, la inseguridad en las carreteras es mayor que nunca y lo único que quieren los transportistas o le están pidiendo al gobierno es que ponga orden en las carreteras. Digo, eso es sabido por todos, ¿no? Que las carreteras están de la patada. ¿Y qué quieren los campesinos? Y creo que esto es un poquito más complejo. No sé si han visto que están solicitando precios justos, ¿no? Y con precios justos, ¿qué funciona? O sea, al final las empresas aquí, grandes empresas, ya sean distribuidoras de comida o que procesan alimento, pues al final es una oferta y una demanda internacional. Es decir, si en Estados Unidos se produjo muchísimo maíz y está a un menor precio, pues entonces aquí no sé, voy a decir nombres que igual no son ciertos, pero entonces igual y la empresa más seca compra, pues compra grano tejano en vez de comprarle aquí a los campesinos porque está a la mitad de precio, porque ya tuvieron un surplus de maíz y aquí no, porque cerraron, pues sembraron mucho agave y no se produjo tanto maíz, ¿no? Imaginemos esas cosas, ¿no? Entonces, pues más seca le dice a los campesinos mexicanos, oye, pues allá me están vendiendo a 10 pesos el kilo, tú me lo estás vendiendo a 20, véndemelo a 10 o se lo compro a los gringos. O sea, pues al final es oferta y demanda, ¿no? Entonces, en este caso, existe esta dependencia de gobierno que se llama Segalmex, que seguramente muchos los han escuchado porque durante el sexenio de AMLO, Segalmex se robó una cantidad de dinero, creo que fueron algo así como 15 mil millones de dólares, o sea, duplicando
lo que se robó Peña Nieto con el tema de la estafa maestra, que bueno, no quiero entrar en ello, pero lo que tienen que saber es que Segalmex se robó un dineral durante el sexenio de AMLO, Oviedo creo que se llamaba. Bueno, el director de Segalmex se robó un dineral y que ahorita sigue ahí en la política y que no pasó absolutamente nada, ¿no? Pero Segalmex es esta dependencia de gobierno que le dice a los campesinos, no te preocupes, tú siembra, e independientemente de qué pase en el mercado internacional, si el precio está muy bajo, yo te aseguro este precio. Imaginemos que es 15, ¿no? Entonces los importadores de maíz le dicen al campesino, oye, güey, tú me lo estás vendiendo en 20, pero los gringos me lo están vendiendo en 10, se lo voy a comprar al gringo. Entonces llega Segalmex y le dice al campesino, oye, güey, no te preocupes, yo te aseguro que yo te lo voy a comprar en 15. ¿Para qué? Pues para que sigas sembrando y sigas produciendo. De hecho, Segalmex significa seguridad alimentaria mexicana. Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana. Y para eso está, ¿no? O sea, para asegurarle a los campesinos al menos un precio mínimo de compra de todas sus cosechas. ¿Qué está sucediendo? Pues Segalmex es una corruptela total, no están atendiendo bien a los campesinos, entonces los campesinos están enojados y entonces pues lo que quieren es hablar con el gobierno para decir, oye, güey, ¿qué onda? ¿No? Y obviamente están exigiendo que en el TEMEC pues haya un cierto apoyo para que el gobierno mexicano deje de estar importando grano gringo para apoyar a los campesinos mexicanos, que me parece totalmente de acuerdo. Deja de estar importando grano y mejor apóyame a mí, al campesino y al agricultor mexicano para que yo siembre aquí, ¿no? Y eso es lo que han estado tratando de hablar pues, con el gobierno y obviamente que les den mejores financiamientos, mejores tasas, que tengan mayores presupuestos en las partidas del presupuesto federal y están enojadísimos porque les ha estado yendo de la patada a los campesinos y a mí me daría mucho gusto que los campesinos fueran a manifestarse y colapsaran la infraestructura del país durante un par de días estando activo el mundial. Igual está muy hater mi comentario, pero a mí me daría mucho gusto porque de verdad los campesinos son una parte importantísima de nuestro país y nuestra sociedad. Gracias a ellos hay comida en los supers y nuestra sociedad y nuestro gobierno los estamos tratando muy mal y ese es un problema que se tiene que solucionar. Sí, de acuerdo. Y a ver, si está hater tu comentario de que colapse y hacer una percepción internacional fea de México por que se puedan cancelar vuelos, que puedas tardar en traslado mucho tiempo, que se sienta la violencia, todo eso puede causar una mala impresión. Sin embargo, veo que ya han explotado todas las vías de comunicación, o sea, ya se han puesto en las carreteras, ya han ido a gobierno, ya han tratado de cerrar calles aledañas al gobierno para buscar una negociación, para buscar apoyo. Creo que ha sido, pues sí, una lucha constante desde hace muchos meses, años, de buscar buenas oportunidades en el campo y no se las han dado. Entonces no es como que se están aprovechando del momento. No, es su búsqueda que han sido tan ignorados que esta es una de sus cartas para buscar una negociación. Exacto. Entonces, pues bueno, ya se nos fue la horita. Ahí nos metimos un poquito a hablar del fútbol. Ojalá lo que hayamos dicho está bien, no sé, seguramente nos van a corregir ahí en varios comentarios. Pero a mí me gustó investigar sobre el fútbol, porque además, pues casi todos lo ven, ¿no? Yo no, pero casi todos lo ven. Sí, la verdad estuvo interesante. Y si te pones a ver un poco como estos hitos y datos históricos y personajes que han salido a través de los mundiales, finalmente sí te sientes como... Son de estos eventos que te hacen unirte a todas las partes del mundo, a todas las clases sociales, y creo que eso es lo bonito del fútbol, ¿no? O sea, acordarte de la mano de Dios, del mejor gol de la historia contra Inglaterra, de no era penal. O sea, son estos espacios en los que nos hacemos uno y quitamos todos estos muros de divisiones que suena bonito, ojalá que fueran para más tiempo y no solo para el fútbol, pero como quedarnos con ese ejemplo de unidad sería bueno para muchas más cosas. De acuerdo. Muy, muy buen mensaje de despedida, Sofía. Sí, siempre quiero medio borrar tu hate, porque luego cerramos con hate. Pero es un hate con causa. O sea, en una de esas yo me voy con no los puede campesinos terminar así. a manifestarme con ellos. O sea, en una de esas yo me les uno a cerrar las carreteras o el aeropuerto. Sí, es un llamado a las autoridades urgente de enfocarse
pues en las prioridades del país y no Ujú. en los maquillajes del país, ¿no? Eso es lo que da Exacto, mucho coraje. Por exacto. encimita y buena percepción y por debajo todo Cayéndose a oxidado. Eso es pedazos. lamentable. Sí, 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 sí. Pero bueno, al final, mucho hate, pero yo sí voy a disfrutar el Juegos del Mundial, lo voy a ver. Y dejen en los comentarios a ver qué les pareció este episodio, amiguitos y freros. Gracias por escuchar hasta acá. Muchas gracias, Sofía. Recuerden que como más nos pueden ayudar es recomendando este episodio a otras personas, a sus familiares, personas que conocen, y decirles lo chido que está este episodio o este podcast de cifras. Y dejando comentarios aquí en YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube, déjenos estrellitas en Spotify y que aprendan mucho. Saludos, cifreros. Saludos.